Santo Cordero de Dios. Vamos en esta noche, amados hermanos, a continuar con el Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Amén, Jesús. Señor Jesús. Mateo, capítulo 26. Amén, Jesús. Dice Mateo capítulo 26, cuando el Señor Jesucristo, una vez que habló acerca de las cosas que han de acontecer a los judíos, en el capítulo 24 y 25, también le habla no solo a los judíos, sino también a la iglesia, y por último le habla a las naciones acerca de lo que ha de acontecer, respondiendo las preguntas de sus discípulos. Así es que el Señor en el capítulo 26, dice el primer versículo: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Y al ver esto los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho, lo que ésta ha hecho, para memoria de ella. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está ya avisándole a los discípulos acerca de los eventos que han de acontecer a toda la humanidad, tanto a los judíos como a la iglesia y a las naciones. Y cuando es así, el Señor claramente está hablando de su crucifixión. Dentro de 2 días, dice el versículo 2, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. La Pascua. En esta noche hemos unido la crucifixión con la Pascua, porque nuestro Señor Jesucristo lo ha unido en estos versículos. Él habla de la Pascua unido a la crucifixión, y el Señor menciona claramente que faltaban 2 días. Los que hemos estudiado ya por algunos años, sabemos que el número 2 representa testimonio. Así que el Señor va a dar testimonio de la crucifixión y testimonio de la Pascua. Así que su crucifixión será el cumplimiento de la Pascua y sería la última celebración de la Pascua. La Pascua significa pasar por alto.
Quiere decir que estaba a punto de ser anulada la celebración o la fiesta de la Pascua. ¿Por qué razón? Porque Cristo, en cierto sentido, está reemplazando a la Pascua. Unir a la Pascua con la crucifixión será el cumplimiento de ella misma, de la Pascua. Y el Cordero en este caso es nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista pudo ver en Jesús que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que Cristo, como el Cordero Pascual, Él fue inmolado el día de la Pascua. Él vino a cumplir lo que ya se había profetizado, lo que Dios ya había planeado. Y Cristo, como el Cordero, es tipo de la Pascua. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7 nos confirma esto. Primera de Corintios 5, 7. Dice el apóstol: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. La levadura representa el pecado. Porque nuestra Pascua, claramente, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Tenemos que ver para entender lo que tiene que ver con la celebración de la Pascua. Para eso tenemos que ir al libro de Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12, versículo 3. El Señor le habla a Moisés y le da instrucciones acerca de la preparación de la Pascua. Dice el versículo 3 del capítulo 12 de Éxodo: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Aquí ya claramente nos está diciendo que el Señor tenía que ser apartado, un cordero apartado. Para nosotros este mes representa entre marzo y abril de nuestro calendario, porque ellos tienen otro calendario, ellos se basan en un calendario lunar y nosotros en un calendario solar. Así es que cuando queremos saber el mes, está entre marzo y abril, y aquí nos muestra que el día 10, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, tenía que ser apartado. Pero esto solo es el cumplimiento de algo que Dios ya tenía planeado en su corazón. Si me acompaña a ver lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Primera de Pedro, capítulo 1, 18 al 20. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. De vuestra vana manera de vivir. La palabra vana se refiere a una nuez. Cuando usted abre una nuez, la destapa y no encuentra nada por dentro. Eso es ser vano. Así era nuestra vida. Nosotros caminábamos en una vida vana y el Señor nos rescató de esa vana manera, de esa hueca, sin sentido manera de vivir. Y lo terrible es que aquí no habla del pecado, sino habla de la herencia genética, la cual recibimos de nuestros padres.
Así es que la vana manera de vivir, toda esa información genética que nos transmitieron nuestros padres, por eso muchos de nosotros nos comportamos igual a lo que hacían nuestros padres o nuestros abuelos, aunque no los hayamos conocido o aunque no hayamos convivido con ellos, ya traemos esa información en nuestro cuerpo físico. Así es que muchos de nosotros nos comportamos y caminamos a esa vana manera de vivir porque ya la portamos. Al igual que nosotros le transmitimos a nuestros hijos y a nuestros nietos. Muchos dicen, esa nietita igualita a la abuelita. ¿Por qué? Porque trae la genética, ¿verdad? Trae esa información genética, esos nietitos que no niegan de dónde provienen, ¿verdad? Como el hijo de Santiago, igualito a Fernando, al abuelo, pobrecito. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque Él nos viene a rescatar de esa vana manera de vivir. Y dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, ¿verdad? Sino, el versículo 19, dice, sino con la ¿qué? Sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, el cordero pascual, sin mancha y sin contaminación. Ahora observe, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 26 de Mateo, lo que Él está hablando con sus discípulos es un cumplimiento en el tiempo. Se los voy a repetir 3 veces. El Señor Jesucristo está más allá de los límites del tiempo, del espacio y de la materia. Él se encuentra más allá del tiempo, del espacio y de la materia, porque ahí nos está mostrando claramente que Él ya fue destinado, Él fue apartado, no en el libro de Éxodo, ni tampoco en el Evangelio de Mateo, sino que Pedro nos está mostrando claramente que Jesús fue inmolado o apartado en la eternidad pasada, cuando no existía el tiempo, cuando no existía el espacio y la materia. Él fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado hace 2019 años aproximadamente, que son los postreros tiempos, por amor a nosotros, por amor a nosotros. Así es que Él fue preparado en la eternidad pasada, porque todo lo que Dios hace, lo hace, Él es eterno. Dios se mueve en otra esfera, en otro espacio. Él está en la eternidad. Él no está ni en nuestro tiempo, ni en nuestro espacio, ni en nuestra materia. Pero Él se introdujo a nuestro tiempo. En la encarnación se introdujo a un espacio, se limitó a un hombre natural, a un hombre humano, a un espacio y a una materia. Así es que Él y todo lo que Dios había planificado se llevó a cabo en la esfera espiritual y en la eternidad pasada. Allá se fue el cumplimiento de todas las cosas, solo que aquí se manifiesta por amor a nosotros. Y dice en Éxodo, volvamos a Éxodo capítulo 12. Dice en el versículo 3 nos quedamos, dice, hablar a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias. Cada familia
tenía que apartar un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Ese cordero tenía que ser perfecto, dice. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Y dice el versículo 5, el animal será sin defecto. El animal será sin defecto. Tenía que ser macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Un cordero sin mancha y sin contaminación. De 1 año. Cristo, en la edad de su primavera, la primavera de su vida. Ahí, sí. Ya todo fue cumplido en Cristo. De hecho, el hacerlo no es muy recomendable porque están fuera de contexto, están fuera de lo que ya fue cumplido. Cristo es el Cordero y Él es el Cordero Pascual, ¿verdad? En Éxodo se dan las instrucciones de cómo debería de ser ese Cordero y nos muestra que debería ser perfecto. Es un tipo perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que debería de ser inmolado, o sea, sacrificado. Y cada familia tenía que tomar ese cordero porque la familia representa, es la expresión local de la asamblea reunida. En otras palabras, cada familia representa a la iglesia. Por eso tenían que cada familia tomar un cordero y sacrificarlo. ¿Y cuándo se tenía que hacer eso? Entre las 2 tardes. Dice que a la bajada del sol, que corresponde a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Justo cuando nuestro Señor Jesucristo murió, ahí en la cruz del Calvario fue a las 3 de la tarde. El Cordero todo se estaba cumpliendo en Cristo. Y dice la palabra del Señor en el versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Así que esa palabra entre las 2 tardes corresponde a la bajada o a la puesta del sol, que ya dijimos corresponde a las 3 de la tarde. Además, dice, tomarán de la sangre. Miren la importancia de la sangre. Y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. ¿Por qué? Porque el Señor iba a enviar al ángel de la muerte para matar a todos los primogénitos. Pero al ver la sangre, el Señor iba a pasar por alto a todos los que estuvieran dentro participando de la Pascua, iban a ser librados de la muerte. La Pascua significa pasar por alto, pero para eso se tuvo que sacrificar un cordero, que es Cristo. Así es que ver la sangre, el Señor pasaba por alto y el juicio ya había caído sobre el cordero que estaba dentro de esa familia. Cada familia que estaba participando estaban protegidos y la sangre los liberaba, los salvaba. Quiere decir que esa sangre solo es tipo de la sangre de Cristo. Veamos lo que dice Romanos 3:25. Romanos 3:25. Dice la palabra en Romanos 3:25.
que Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? La fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Gracias a Dios por la sangre de Cristo. Así es que no tiene ningún sentido que matemos un cordero ahora y que comamos, porque ya eso es figura, es regresar a las figuras, cuando ya la realidad se cumplió en Cristo. La sangre, además de liberarnos de la muerte, además de que el Señor puso como propiciación por medio de la fe en su sangre manifestar su justicia, además la sangre también nos acerca a Dios. Efesios 2:13 nos muestra que usted y yo estábamos lejos de Dios, sin Dios y sin esperanza. En Efesios 2:13, mire lo que dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos acerca al Señor, al Dios único y verdadero. Además, la sangre también nos reconcilia. Colosenses 1:20 y 21 nos muestra que la sangre nos reconcilió con Dios. Y no solo a nosotros, sino a todo el universo. A todo el universo. Dice Colosenses 1:20, dice, y por medio de él, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Recordemos que hay 3 cielos. Aquí está implicado todo el universo. Así que haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre reconcilió todas las cosas. Además, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y además dice que la sangre nos lava de nuestros pecados, según lo que dice Apocalipsis 1:5. Quiere decir que era de suma importancia que la sangre fuera colocada en los dinteles, que se derramara la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Usted y yo fuimos comprados, lavados, justificados, acercados a Dios por medio de una sangre. Dice Pedro, preciosa sangre, preciosa sangre. Así que la sangre nos salva, pero eso es solo un aspecto de la Pascua. Hay otro aspecto de la Pascua. Ya una vez que notamos y vimos la importancia de la sangre, hay otro aspecto, que se tiene que comer el cordero. Así que la sangre nos habla de nuestra relación con Dios, una relación de paz. La ira de Dios se aplacó con la sangre de Cristo. Así que usted y yo ya no somos enemigos de Dios, ahora hemos sido reconciliados con Dios. Ahora tenemos que participar del Cordero, que ese es otro aspecto. Volvamos a Éxodo, dice Éxodo 12:8. Éxodo 12:8 dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego, el fuego de la justicia divina. Tenía que pasar por ese cordero.
el cordero tenía que ser justo y tenía que ser perfecto. Observemos lo que dice el Salmo 17:3. Veamos cómo es que examinaron a ese cordero. Salmo 17:3. Dice la palabra del Señor: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Se está refiriendo al cordero, que tenía que ser perfecto y justo. Dios probó a nuestro Señor Jesucristo, lo pasó por el fuego de la justicia divina y no halló escorias en él, no halló defectos en él. Así es que él era el indicado, era la persona indicada. Ni Mahoma, ni Buda, ni Krishnas, ni ninguna virgen, nadie podía pagar el precio de nuestros pecados. Ninguna religión, solo nuestro Señor Jesucristo. Como Cordero de Dios fue llevado al matadero y no abrió su boca. Fue justo y perfecto en todos sus caminos. ¿Cómo se debería de comer ese cordero? Dice que en el versículo 8 del capítulo 12 de Éxodo, dice que aquella noche se tenía que comer la carne asada al fuego y panes sin levadura. Panes sin levadura. Quiere decir que no se debe de mezclar ningún mal, ninguna malicia en nuestra comunión con Cristo. Deberíamos de comerlo con sinceridad y con verdad en nuestras vidas. Además, dice que con hierbas amargas lo comerán. Con hierbas amargas. Quiere decir que se tiene que recordar las aflicciones que nosotros pasamos, las pruebas que nosotros vivimos, y además dice que debemos de confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es la forma de comer la Pascua. Aleluya. Dice que ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Tenemos que comer al cordero, comerlo. Sus cabezas, sus pies y sus intestinos. Cuando habla de la cabeza, se refiere a los pensamientos. A los pies, sus caminos y sus emociones. Era la manera de comer ese cordero. ¿Qué representa eso para nosotros? Haber recibido a Cristo en nuestro corazón, haber sido justificados por la sangre, ese es un aspecto. Pero comerlo, recibirlo, tenerlo en nuestro ser, tiene que ver con los pensamientos, los caminos y las emociones. Veamos qué nos dice Efesios, capítulo 5. Efesios capítulo 5. Ahí nos habla la forma y cómo se aplica el haber probado al Cordero. Dice en el versículo 1, ser imitadores de Dios como hijos amados
y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos o a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Esa es la forma de comer el cordero y de vivir al cordero. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, porque los cristianos ya no tenemos ídolos físicos, pero sí podemos tener ídolos de avaricia, ídolos de fornicación, ¿verdad? Dice, ninguno de estos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe. Esa es la forma práctica de vivir al Cordero, de tener a Cristo en nuestro corazón. Nadie nos engañe con palabras vanas, huecas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Entonces hay que comer al Cordero, mire, con los pies, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Aleluya. Y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz lo manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Así es que hay que poner nuestras emociones, nuestros caminos y nuestros pensamientos en Él. Esa es la forma de participar de la Pascua. Esto es más elevado que matar un cordero, literal, y estarse comiendo. Podemos traer un corderito aquí y hacer un seco de chivo, un cordero asado, y podemos seguir siendo los mismos ávaros y mentirosos y engañadores. ¿De qué sirve? Pero se da cuenta que esto es espiritual. La forma de comerlo esa es la manera. Su cabeza, sus pies y sus intestinos. Comer el cordero asado. ¿Por qué? Porque esto nutre el alma. Cuando nosotros estamos comiendo la palabra, la estamos viviendo, la estamos gustando, entonces nuestra alma se está nutriendo. Porque nuestra alma tiene que ver con las emociones. Cuando dejamos el engaño, la malicia, la hipocresía, se está nutriendo nuestra alma. Y es una forma de ganar el alma. No mezclar ningún mal en la comunión con Cristo, sino que andemos con sinceridad y verdad. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos del 7 al 8. Primera de Corintios, capítulo 5, de Primera de Corintios, versículos 7 y 8. Limpiaos pues de la vieja levadura
para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Así es que hay otra forma práctica de comer la Pascua. Veamos Éxodo 12:11. Éxodo capítulo 12, versículo 11. Señor Jesús. Éxodo 12:11 dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, ceñidos vuestros lomos. ¿A qué se refiere ceñir vuestros lomos? A ceñir nuestros lomos con la verdad, con la palabra de verdad. Tomar fuerza, ¿verdad? Listos para salir. Cuando habla de ceñir los lomos, es que usted y yo vamos a prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, dispuestos a salir de la esclavitud, del pecado, de la esclavitud del mundo, de la esclavitud de Satanás y aún de la esclavitud de nuestros cuerpos caídos. Mire lo que dice Lucas, capítulo 12, la forma de esperar al Señor Jesucristo. Lucas 12. Versículo 35. Amén. Vamos a repetir este versículo. Estén ceñidos vuestros lomos. Quiere decir listos, ¿verdad? Fortalecidos en el Señor, listos, dispuestos a salir. Y además dice, y vuestras lámparas encendidas. Ya sabemos que la lámpara es el Espíritu. Así que el modo de comer la Pascua es estar ceñidos vuestros lomos con la verdad, obviamente, y vuestras lámparas, nuestro espíritu encendido, tener un espíritu ferviente, dispuesto, sirviendo al Señor, un espíritu dispuesto a esperar al novio para las bodas del Cordero. Además, dice que hay que ponerse calzado en nuestros pies. Volvamos a Éxodo 12:11, que es nuestra base. Éxodo 12:11. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro calzado en vuestros pies. ¿A qué se refiere el calzado? A nuestro caminar, un caminar hacia la tierra prometida, un caminar con el apresto del Evangelio, un caminar con sentido, tener una vida con propósito, caminar con el deseo de entrar a la tierra prometida y ganar todo lo que tiene que ver con Cristo. Recordemos que de los que salieron de Egipto, ninguno entró a la tierra prometida. Todos divagaron en sus pensamientos. Todos dieron vueltas en el desierto por 40 años. Así es que solo los más jóvenes, los que nacieron en el desierto,
Ellos sí creyeron y entraron y poseyeron la tierra prometida. Pero de los mayorcitos o de los ancianos no entró ninguno. ¿Por qué? Porque no creyeron. Dice la palabra que por fe andamos, no por vista. Ellos tenían que comer ceñidos nuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y además dice, y vuestro bordón en vuestra mano. Vuestro bordón en vuestra mano. ¿Qué representa el bordón? Representa que ellos no eran de esta tierra, que ellos eran peregrinos. Era un emblema de un pueblo peregrino. Era un emblema que representaba una marcha hacia el encuentro con el Dios que los sacó de la esclavitud, que los liberó de la mano del faraón, lo mismo que a nosotros. Y el Señor a nosotros nos pide también que nosotros caminemos de esa manera. Efesios capítulo 6, versículo 15. Efesios capítulo 6, versículo 15. Efesios 6:15, ¿lo tenemos? Dice, y calzados los pies, vamos a repetirlo, hermanos, con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Dice la palabra que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Que busquemos la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos llenarnos del Espíritu Santo? Hablando no del hermano, hablando no de la política, hablando no de la economía, sino hablando salmos, himnos, cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre del Padre, por nuestro Señor Jesucristo, sometiéndonos en el temor de Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Así es que la Pascua ya se llevó a cabo en Cristo. Él es el Cordero. La fiesta de la Pascua también ya se celebró en el monte del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo es el Cordero Pascual. Así es que Él ya fue inmolado por nosotros. Hay que comerlo, hay que disfrutarlo, hay que vivirlo espiritualmente. Ya no es literal, sino ahora es espiritual. Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Demos gracias, hermanos, en esta noche. Hermana Margarita nos quiere llevar en oración.